Muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Vida. Gracias, por supuesto, a nuestra casa televisiva Bolivia TV. En esta oportunidad tenemos una entrevista muy, pero muy importante. Así que atención también a todos los papás y a todas las mamás, porque quiero dar la más cordial bienvenida a Juan Pablo Rodríguez. Él es doctor infectólogo pediatra. Juan Pablo ya está con nosotros. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la paciencia también y por toda la espera para que podamos realizar esta entrevista tan importante para nosotros, porque vamos a hablar de la diarrea, que a veces a los papás nos puede complicar muchísimo y sobre todo nos puede preocupar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias a Bolivia TV por la invitación. Y creo que son temas muy importantes. La diarrea ocupa el segundo lugar en causa de muerte y de enfermedad en niños menores de 5 años, entonces es un tema muy frecuente y tenemos que saber diagnosticarlo, manejarlo, prevenirlo, y creo que es un tema bien importante tocarlo, Daniela. Claro, porque que usted o que tú nos digas, te voy a tutear, que nos digas que de pronto es la segunda causa, claro, como papás nos alarma, nos asusta cuando vemos que nuestros hijos ya están con problemas estomacales, que tienen fiebre, etcétera, automáticamente tenemos que ponernos alerta. Pero exactamente, para que todos entendamos entonces, ¿a qué se considera diarrea? Ok, muy buena pregunta para empezar con la definición, ¿no? La diarrea se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la presencia de 3 o más deposiciones que presenta un paciente en menos de 24 horas, ¿no? Ese es un dato importante. Y la otra característica es que haya cambiado de la consistencia habitual de las deposiciones de una persona, digamos, ¿no? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede tener deposiciones semilíquidas normalmente, y eso no se considera diarrea porque son las características propias, digamos, ¿no? Entonces, cuando cambian las características habituales de las deposiciones y obviamente estas son más líquidas y aumenta su frecuencia, normalmente una persona hace 2 veces al día o inclusive 3 veces al día, pero de repente cambia la consistencia y hace 6 veces, por ejemplo, eso ya es diarrea porque ha cambiado el patrón habitual de esa persona. Entonces, pero en general es tener más de 3 deposiciones que cambien la consistencia en menos de 24 horas. Y nosotros decimos que es aguda cuando dura menos de 14 días, menos de 2 semanas. Realmente las diarreas no deben durar más de 7 días en la gran mayoría de los casos. A veces puede extenderse hasta 2 semanas, pero ya si la diarrea pasa esas 2 semanas, ya no hablamos de una diarrea aguda, sino de una diarrea crónica, y eso tiene ya otras causas y otras explicaciones. Wow. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diarrea, del estomaguito suelto con los bebés, no se nos pueden quejar. Obviamente no vamos a entender lo que está pasando si hablamos de niños menores de 1 año, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas con ellos que no nos pueden comentar, aparte de estas deposiciones, esta caquita suelta líquida, ¿no? Y también cuáles serían los síntomas ya con los niños un poquito más grandes, 3 años, 4, 5, que ya nos pueden estar comentando, ¿no? Algunos que usen pañal, otros que ya vayan al baño. Pero ¿cuáles serían esos síntomas como papás que tenemos que también estar alertas? No, muy buena la pregunta, porque los bebés menores de 2 años, los bebés más chiquititos menores de 1 año, son los que más tienen riesgo de deshidratarse, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo de estos niños tiene mayor cantidad de agua, ¿no? Nuestro cuerpo está conformado por agua, pero de los bebés más chiquititos tienen más porcentaje de agua. Entonces, cuando se llegan a deshidratar, pues pueden terminar con cuadros muy graves, hospitalizados, inclusive muchos niños fallecen precisamente por la deshidratación. Entonces, mucho ojo en los chiquititos, en los bebés que tienen diarrea, porque ellos rápidamente se pueden deshidratar. Entonces, los bebés pequeños, los que son lactantes, ¿qué nos debe alarmar? Cuando vemos que empiezan a hacer deposiciones muchas veces, muy seguido, y están vomitando además, ¿no? O sea, por los 2 lados pierden líquidos los bebés y se pueden deshidratar. Y una característica de los bebés chiquititos es que cuando están con diarrea o están con vómitos y tienen malestar, la única fuente de alimentación de ellos es la lactancia, la leche. Entonces no quieren además lactar, ¿no? Y no le podemos dar otros líquidos porque son chiquititos y solo dependen de la leche. Entonces
están en mucho riesgo de deshidratarse, ¿no? Menores Entonces, de 6 meses. Menores de 6 meses. Y otro problema más que se asocia con diarrea en estos niños chiquititos es que además tienen fiebre, generalmente en un cuadro infeccioso diarreico. Y la fiebre hace que pierdan más líquidos todavía, ¿no? Porque se evapora el sudor, etcétera, y eso hace que el niño sude y tenga más, su organismo trabaje más por la fiebre y consume más agua. Entonces se convierte en un círculo vicioso y esto puede llegar a la deshidratación en horas, ¿no? Entonces es bien importante el poder detectar en un bebé que tiene diarrea y que no está tolerando ningún alimento. Eso es un dato de alarma. Un bebé que está vomitando, que tiene diarrea y que no repone esos líquidos que está perdiendo hidratándose por vía oral, es un niño que se puede deshidratar y hay que tener mucho cuidado. Entonces, y obviamente no todos los casos de diarrea son casos graves que tenemos que ir corriendo al hospital, porque muchos de estos casos nosotros los podemos manejar en casa, ¿no? Controlando la fiebre, dando sales de hidratación, líquidos a estos niños después de cada deposición o después de cada vómito. Y otra cosa importante es que el bebé chiquitito generalmente es mucho más susceptible a vomitar, ¿no? Tienden a vomitar mucho más fácil, digamos. Entonces esto genera, las mamás nos dicen, doctor, pero le he dado las sales de hidratación, le he dado más lechecita y ha vomitado, ¿no? Entonces hay que hacerlo, la hidratación, de manera muy despacio, ¿no? Hay que darle con cucharita o con jeringa, con mucha paciencia, lentamente ir reponiendo estos líquidos que el niño está perdiendo. Aunque lo vaya botando, pero una estrategia para que no lo bote todo es darlo lentamente y con mucha paciencia, se va a ir absorbiendo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Nuevamente, la deshidratación es la condición más grave en la diarrea. Y eso es lo que tenemos que evitar en los niños, y la mejor manera de evitar es controlando la fiebre y reponiendo líquidos por sales de hidratación por vía oral y no suspender la alimentación, ¿no? Si el niño sigue lactando, continuar con la lactancia materna, o si está comiendo, continuar con alimentos lo que el niño pueda tolerar, ¿no? Cuando hablamos de diarrea, viene acompañado justamente con esta otra palabra que es la deshidratación, que nos puede llegar a asustar mucho también a muchos papás y a muchas mamás. Pero ¿por qué? Exactamente cuando yo veo que mi hijo, que mi hija está deshidratado, ¿cuáles son los síntomas? ¿Y qué pasa justamente si es que está con este proceso de deshidratación? ¿Qué es lo grave que puede pasar? Porque a veces dejamos que pase y ya, pero ¿a dónde nos puede llevar? Muy buena pregunta. Es bien importante, inclusive eso nosotros lo enseñamos a nuestros futuros médicos, les enseñamos a reconocer a un niño que está deshidratado, ¿no? Les enseñamos, eso sí o sí tiene que un médico general o cualquier médico tiene que saber reconocer que este niño está deshidratado o se está deshidratando. ¿Cómo sabemos y hay eso? grados, ¿no? Hay grados de deshidratación, está leve, moderado o grave, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con nuestras manos y viéndolo y obviamente revisando los médicos al niño, pero en general es tomando los signos vitales, ¿no? Los signos vitales es fundamental. Un niño que está deshidratado empieza a latir su corazón mucho más rápido, empieza a respirar más agitado, ¿no? Tenemos que revisar la piel empieza a estar seca, llora sin lágrimas, la lengüita está seca, ¿no? La mucosa de la boca está seca, no orina, deja de orinar, ¿no? Esos son datos que nos llaman la atención. Y obviamente, como la bandera roja. Como bandera roja, ¿no? Obviamente el padre puede darse cuenta de esos aspectos generales solo revisándolo, y obviamente ya el médico revisa otros aspectos como la presión arterial, puede bajar su presión arterial, puede tener la piel seca, etcétera. Entonces son aspectos que uno va revisando. Entonces, y otro aspecto es el aspecto neurológico, ¿no? La parte neurológica. Generalmente un niño que ya se está deshidratando empieza a ver, se lo ve ya dormido, se lo ve más somnoliento, se lo ve más decaído, no quiere alimentarse porque está apático, no está decaído. En cambio, un niño que puede haber hecho diarrea,
pero está correteando, ¿no? Está jugando, ese niño pues tal vez no está deshidratado, pues a tener diarrea, ¿no? Porque se lo ve bien, sigue jugando, sigue comiendo, ¿no? Entonces son datos también, el aspecto general del niño también es importante que los padres puedan reconocer para decir, no, lo veo muy dormido, no quiere alimentarse, está muy irritable, entonces mejor que lo vea un médico, ¿no? Y en un caso grave esto puede llevar a la muerte, sí. Claro que sí. El otro extremo es ya cuando el niño ya se deshidrata totalmente, ¿no? El niño obviamente ahí está como muy decaído, muy dormido, tal vez hasta somnoliento, no despierta, no orina, está totalmente deshidratado y eso es realmente grave y eso puede llevar a la muerte y el manejo ya es hospitalario. Tenemos que hidratar ese niño, no se va a hidratar por la boca, tenemos que hacerlo por la vena, ¿no? Tenemos que poner un suero e hidratarle por la vena y eso lo hacemos en el hospital, ¿no? Wow. Entonces, para que todos puedan estar atentos justamente a todos estos síntomas que también nos estaba comentando el doctor. Pero también importante que nosotros podamos saber y podamos reconocer, doctor, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de diarrea en nuestros más chiquititos? Sí, las causas más frecuentes son las infecciones, ¿no? Puede haber diarreas por intolerancia a la lactosa, intolerancia a leches, diarreas por algún otro tipo de otras enfermedades, digamos, ¿no? Pero la causa más común en nuestro medio y en general en el mundo es por infecciones, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles infecciones? ¿Por manejo inadecuado de alimentos? ¿Porque se llevan la manito para la boca sin que se hayan lavado? ¿Por qué? Los países que más, eso está muy relacionado a muchos factores, ¿no? Un factor es el desarrollo de cada país, ¿no? Los países que están en vías de desarrollo son los que tienen más cuadros de diarrea en comparado con los países más desarrollados y esto tiene que ver con aspectos sanitarios, ¿no? Agua potable, alcantarillado, educación en la población en lavarse las manos, en lavar los alimentos, en la preparación de los alimentos, en que las excretas no vayan a regar sembradíos de lechuga, de tomates, de alimentos que después consumimos. Todos esos factores generales, digamos, influyen también para la prevalencia más de diarreas en estas regiones. Pero a manera individual, todas las infecciones ingresan por la boca en los niños o en cualquier persona, ¿no? Y generalmente ingresan por alimentos alimentos crudos, ¿no? Mal preparados, mal lavados, en caso de frutas, verduras, o aguas, sobre todo en zonas tropicales donde hace mucho calor, a veces uno toma aguas contaminadas o aguas no bien, jugos, refrescos que no son de aguas hervidas, etc. Entonces todos esos factores influyen porque en estos lugares es donde están los agentes infecciosos, ¿no? ¿Y qué agentes infecciosos son los más comunes? Generalmente los virus, ¿no? Hay muchos virus que pueden estar en estas superficies o en estos alimentos y obviamente el niño al consumirlos se puede infectar. Y no solamente porque pueden estar en estos ambientes o en estos alimentos, sino también en las manos de las personas o de los niños, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos que antes de comer uno siempre se lave las manos porque puede estar el alimento bien preparado, pero la mano sucia, ¿no? Ponerse alcohol, ahora que con todo lo de la pandemia también creo que se ha viralizado este uso del alcohol en gel o líquido, ¿también funciona? Pues mejor claro que sí. Lavarnos las manos con agua y jabón siempre cuando estén visiblemente sucias, ¿no? Después de ir al baño siempre con agua y jabón, pero si nuestras manos no están sucias y tenemos alcohol gel, pues podemos utilizar, eso ayuda también. ¿Qué es lo que pasa, doctor, con aquellos niños también que, por ejemplo, tienen que ir a la guardería o ya van al kinder, al colegio? Vemos que un niño se enferma y luego se enferman 15, se enferman 20, se enferman todos, ¿no? ¿Qué precauciones también tenemos que tomar? Porque no vamos a mencionar el hecho de que entonces que dejen de ir, digamos, ¿no? 6 meses, 3 meses para que no se contagien, es imposible. Podrán faltar si es que están enfermos 5 días, 7, digamos, pero más tampoco es factible. ¿Qué podemos hacer entonces como papás, como mamás que a veces nos dicen, bueno, ya está yendo para la guardería, prepárate porque va a vivir en su pediatra? ¿Qué hacemos con ese caso? Sí, eso es verdad, porque nosotros vemos que los niños que iban en sus controles pediátricos, el primer año bien, el segundo bien, el tercero ingresaron al pre-kinder o a la guardería,
y ya nos empiezan a visitar por Más infecciones seguido. respiratorias o por diarreas, ¿no? Entonces es una realidad normal, entre comillas, que haya más infecciones en estos ambientes por la cercanía, porque va un niño enfermo o un niño que puede estar bien sano aparentemente, pero está incubando la enfermedad, puede transmitir a niños. Entonces, la recomendación es, puede llegar a ser inevitable, digamos, que hayan estas infecciones en estos sitios, pero hay estrategias que pueden disminuir la incidencia de estas infecciones, ¿no? Lo más importante es la vacunación. Todos los niños ir siempre vacunados a estos ambientes, porque la vacuna los va a proteger y de hecho tenemos vacuna para las diarreas y una de las diarreas más graves y que deshidrata mucho a los niños y mata a los niños es la diarrea por un virus que se llama el rotavirus. Y para ese virus, para ese rotavirus, tenemos en nuestro esquema de vacunación nacional una vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Qué es al cuánto tiempo? A los 2 y 4 meses. 2 y 4 meses. 2 y 4 meses se ponen esa vacuna que es por vía oral. Entonces, súper importante eso, por ejemplo, todos los niños, no puede ir un niño sin vacuna, no puede no tener un niño una vacuna contra el rotavirus porque el hecho que le dé rotavirus a un niño, ese sí le puede llegar a deshidratar en horas. Es tremendamente agresivo y los niños mueren de deshidratación. Entonces, la vacunación sería el primer punto. Y la educación a nuestros hijos, a los niños, ¿no? Obviamente a los padres para que ellos los puedan educar en relación a cómo ellos tienen que lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, después de ir al baño lavarse siempre las manos. Yo creo que lo de ¿no? la pandemia nos ha enseñado también a cómo lavarnos correctamente nuestras manos, ¿no? Porque antes nos poníamos jabón, un poquito de agua ya, pero ahora no, es realmente tener cuidado y conciencia de cómo tenemos que lavarnos las manos. Ahora, si hablamos de la diarrea, hay muchos tratamientos que se podrían seguir. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros automedicamos, ¿no? O sea, mi hijo tiene, no sé, 6 años, voy a ir a la farmacia, voy a comprar una pastilla de carbón. ¿Qué estamos haciendo con este tipo de, yo creo, malas costumbres, digamos, de automedicarnos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Y cuáles serían los mejores tratamientos para nuestros niños? Claro que sí. Lo más importante es vigilar el estado general de la hidratación del niño. Eso es lo más importante como tratamiento, porque en general no hay medicamentos que eliminen al agente infeccioso, digamos, sobre todo hablando de los virus. No hay algún medicamento, un antiviral que yo le voy a dar y va a matar al virus. La infección va a continuar su proceso natural, digamos, en ese paciente. Tiene un proceso. Tiene un proceso natural. ¿Es mejor que no lo cortemos? No, obviamente hay maneras de poder disminuir, digamos, los síntomas del paciente con ciertos medicamentos, pero a lo que me voy es que la diarrea va a seguir su curso y nosotros tenemos que estar vigilando a ese niño que está con diarrea, ¿no? Si está con diarrea lo tengo que hidratar. Si está con fiebre le puedo dar un medicamento para la fiebre para que no aumente más la fiebre y eso lo deshidrate más. Entonces, o esté muy, por ejemplo, un niño con fiebre no quiere comer, entonces tenemos que controlar la fiebre para que también esté más tranquilo y pueda consumir los alimentos. Entonces, lo más importante es hidratarlo al niño, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ha generado estas sales de hidratación oral que a veces no son muy agradables al gusto porque, como su nombre lo dice, tiene sal, tiene azúcar, otros electrolitos. Aunque hay varios, ¿no? Ahora ya hay con sabores también. Sí, hay otras que tienen también sabores más agradables. Entonces, lo importante es hidratar. Suponiendo que no quiere una sal de hidratación oral, pues podemos hidratarle con agua, podemos hidratar con un jugo hervido. Y lo que sí se prefiere evitar son los jugos muy dulces, ¿no? Los jugos muy dulces, porque estos contrariamente pueden empeorar la diarrea, ¿no? Los jugos muy dulces, por ejemplo, hubo un tiempo que había ahí que la Coca-Cola era muy bueno y le querían dar Coca-Cola, pues eso empeoraba la diarrea porque tenía mucho azúcar y más bien lo que hacía era aumentar la diarrea, ¿no? Esto es un tema de... Eso interesantísimo. Entonces, que los papás, que las mamás sepamos, no jugos dulces, al contrario, darles en lo posible las sales que ahora hay de muchos sabores también que hacen un poquito más agradable, no como hace muchos años que había una o dos y nos teníamos que aguantar con lo que había, ahora podemos un poquito escoger. Claro, o lo que tolera el niño. Muchas veces son niños que solo toman leche y me dicen no quieren nada, solo toma leche. Perfecto, la leche tiene agua y eso hay que incrementar. Ese es el el líquido que va a consumir. Ese es el tratamiento fundamental y el tratamiento de los síntomas.
Algunas veces cuando hay muchos vómitos, que eso lo puede deshidratar, se puede usar algún antiemético para que no esté vomitando mucho, digamos, ¿no? Okay. Eso es en general el tratamiento básico de los pacientes con diarrea. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, se puede dar antibióticos cuando vemos que el niño tiene diarrea, que probablemente no sea por virus, sino sea por bacterias. Y nosotros nos damos cuenta cuando presentan diarreas que se llama disentería, que son diarreas que tienen sangre y moco, ¿no? Cuando el niño empieza a hacer con sangre, la caquita o flemas así como moco, está muy febril, está muy decaído, es muy probable que esa diarrea sea por ciertas bacterias y en esos casos sí tenemos que dar algún antibiótico. Wow, yo creo que este es un tema que nos da para la hora completa, en realidad, ¿no? Porque además, como ningún niño viene con su libreta bajo el brazo de qué tenemos que hacer, de todo lo que tenemos que saber, vamos aprendiendo como papás en el camino también. Pero saber exactamente lo que tendríamos que hacer y lo que no. Entre lo que no, automedicar, y lo que sí, ir por favor al especialista adecuado. Doctor, si nos puede dar sus números de contacto también para que toda la gente pueda ubicarlo, lo pueda contactar y le pueda hacer todas las preguntas que seguramente se están quedando, así como yo me quedo con muchas consultas todavía para hacer, para poderlo visitar. Claro que sí, estamos en Unimed. Unimed queda en la avenida Arce, frente al Multicine, todas las tardes. Pueden llamar al número 243-1133. Ahí la secretaria les va a agendar y con todo gusto, para cualquier duda que tengan, pues los vamos a atender con mucho gusto. 243-1133 es el teléfono entonces donde ustedes ya pueden pedir una cita con nuestro especialista, el doctor Juan Pablo Rodríguez, infectólogo pediatra. Ha estado con nosotros para ahondar en este tema que a veces como papás nos preocupa mucho, la diarrea. Muchísimas gracias y las puertas siempre abiertas para ti. Muchísimas gracias, Daniela, gracias por hacer programas como estos para educar a nuestra población y mejorar la salud de nuestros niños en Bolivia, que eso es lo que queremos siempre. Así es, justamente por nuestros niños y para que aprendamos lo que tenemos que hacer y lo que no. Nosotros continuamos con muchísimo más en Salud y Vida, un corte y regresamos.